Hola a todos, espero que encuentren bien. Continuando con nuestro curso de Fluid Sim, en el video tutorial del día hoy les enseñaré lo que es el mando directo con cilindro doble efecto. Bueno, no siendo más, los dejo con el siguiente video tutorial. Bueno, y continuando con nuestro video tutorial, el ejercicio que haremos el día de hoy es el mando directo con cilindro doble F. Nuestro problema dice de la siguiente forma. Al accionar la válvula 3.2, entra aire en el cilindro doble efecto por la parte posterior. Nuestra válvula 3.2 principal entra aire a nuestro cilindro doble efecto por la parte. Al accionar la válvula 3.2 de salida, nuestro cilindro doble efecto vuelve a su posición inicial, de tal forma que ahora entra aire por la parte delantera del cilindro doble efecto, provocando que el pistón retroceda y salga al aire hacia la unidad de mantenimiento por la parte del escape. Entonces, no siendo más, vamos a proceder a realizar este ejercicio en nuestro software FluidSim. Tenemos acá, es el ejercicio que hicimos en la clase pasada. En este caso vamos a crear uno nuevo. Vamos a colocar lo que es nuestra fuente de alimentación. Vamos a colocar lo que es nuestra unidad de mantenimiento. En este caso no colocaré lo que es una unidad de mantenimiento simplificada. Vamos a buscar lo que son nuestras válvulas 3.2, válvulas vías configurables 3.2, y vamos a personalizarla, retorno por muelle y esfuerzo muscular. Vamos a colocar el silenciador y vamos a copiarla, control C, control V. Conectamos. Actuadores, cilindro doble efecto. Conectamos. Vamos a colocar las marcas A1, 0, 0, A2, 100, 100. Vamos a simular, pero antes de simular me gustaría que pasáramos por aquí para recordarles que por favor no olviden suscribirse en mi canal de YouTube, donde les estaré subiendo diversidad de contenido, diversidad de cursos totalmente gratuitos en el área de ingeniería y automatización industrial. Aquí podemos encontrar diferentes cursos como diseño de planos eléctricos en nuestro Party Plan Electric, diseño de tableros eléctricos en 3D en nuestro software Keyplan Pro Panel. Tenemos cursos de KDSIMO, cursos de TIA Portal, cursos de programación en FPGA Pro, entre muchos otros cursos que iremos subiendo. También los invito a que pasen por acá y nos sigan en nuestra página de Facebook. Aquí encontraremos diferentes calidad de contenido de alta calidad y diversidad de entretenimiento. Y en nuestra página web, que aparecemos como hsautomatizacion.blogspot.com. Aquí también encontrarás todos nuestros cursos y aquí encontrarás diversidad de información como libros de electricidad, automatización electrónica, manuales, entre muchos otros, como también encontrarás nuestros cursos hasta el momento totalmente gratis. Pero no siendo más, seguimos acá con nuestro software. Vamos a simular, pero primero vamos a sacar lo que es nuestro diagrama de estado para ver el estado del actuador. Vamos a hacerla en color rojo y vamos a simular. Como podemos ver, cuando la flechita sube es que el actuador sale, y aquí podemos tomar que esto es una secuencia a más, a menos, a más, a menos, a más, a menos, de forma manual, controlada directamente directamente por nuestros pulsantes. En este caso existen diferentes formas de hacerla. Les mostraré otra forma de hacer el mismo circuito agregándole una válvula 5.2. Para aquellos que
quieren saber completamente del curso para aquellos que ahorita están empezando nuestro curso, en la parte superior les estaré dejando un enlace con el acceso o un enlace dirigido a nuestra lista de reproducción de nuestro curso de Fest of Fluency. Entonces aquí en la parte superior se las estaré dejando. Venimos, conectamos. Colocamos los silenciadores y vamos a aplicar el mismo funcionamiento Como pueden ver, es el mismo funcionamiento dependiendo de la lógica que utilice cada quien. Bueno, espero les haya servido este pequeño video tutorial. Por favor, no olviden suscribirse, darle clic en la campanita para continuar viendo todos nuestros videos. Hasta la próxima.